Bueno, mm, esta semana iniciamos un tema nuevo que es toda la parte de distribución de plantas, ¿sí? La distribución de espacios y demás. Eh, Vimos el martes pasado con Nata, pues que hay diferentes procesos que van a ser importantes dentro del diseño de las plantas, dado los centros de trabajo, las líneas de ensamble, toda la parte de distribución para proyectos, ¿sí? Y también las celdas de manufactura. Sí, todo eso lo que hace es, nos implica, ¿sí? El acomodar las plantas de una manera bastante estratégica para que nuestros sistemas productivos pues sean bastante eficientes. Entonces, conforme a eso, se estableció un sistema de planeación, ¿sí? Logístico, que es el SLP, ¿sí? El Systematic Layout Planning. Este es un método gráfico, ¿sí? Que nos va a mostrar cómo nosotros podemos tanto distribuir la planta como tal, como todas las áreas de la organización, ¿sí? Entonces no solamente nosotros vamos a tener en cuenta la planta de producción, sino en todo el macro de la organización. Este es un sistema, ¿sí? Pues es una metodología que lo que hace es coger cada una de las áreas, ¿sí? Y especificar qué tan relacionadas están, ¿sí? Entonces esas relaciones cuentan con una forma de priorizar, ¿sí? Una priorización inicial para después poder empezar a ver, dependiendo de esa priorización, cómo se van a delimitar esas áreas de trabajo, ¿sí? Entonces, eh, teníamos una, te hicimos un ejemplo, ¿sí? Donde se dio la priorización. El ejemplo en qué consiste es una empresa que tiene cinco áreas de trabajo, ¿sí? Que es administración, recepción, toda la parte de almacenamiento de materia prima, la planta de producción como tal y la zona de despachos y de recibo de producto. Y adicionalmente, pues, hay una parte que es la calle como tal, que también debemos tener en cuenta la proximidad a la calle. Entonces, Nata, ¿cómo te fue con la priorización? Para que nos Profe, expliques la priorización. intenté hacerlo hasta recepción, pero no lo terminé completo, no me quedó tiempo. Vale, no importa, muéstranos si lo Pero tienes ahí. no lo hice en una hojita. Ah, vale, no importa. Entonces, si quieres, envíame la foto de la hojita y la miramos para Ujú. que también pongamos un poco de contexto en esta parte. Vale, no terapia. ¿Listo? Entonces, mientras tanto, yo les voy a presentar el método, cómo se ve y el método gráfico. Entonces, están viendo, ¿no? Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, aquí lo que se hace es, miren que están todas las áreas de la organización y se genera una calificación. ¿Sí? Esta calificación es alfanumérica, ¿sí? Entonces, se maneja con unas letras específicas, ¿sí? A, I, O, X y doble X, la cual nos genera la importancia, ¿sí? Si es A es porque me toca tenerlo cerca, obligatoriamente tiene que estar cerca. Si es doble X es porque tiene que estar obligatoriamente lejos, muy lejos. Adicionalmente, pues tenemos unas importancias numéricas donde nos hablan tanto de los contactos directos, toda la parte administrativa, trabajos que sean muy semejantes, ¿sí? Utilización de equipos industriales, bueno, ahí ustedes ven la priorización de cada uno de esos, que es la priorización numérica de eso. ¿Qué puede pasar? Que yo pueda decir que es absolutamente importante cerca porque es una inspección y control, o que digamos ahí, o que es ordinaria, por ruidos, polvos y salubridades, o tiene que ser especialmente lejos por ruidos, polvos o salubridades, o puede ser importante cerca, siéndola ahí, por utilización del mismo personal. Sí, entonces aquí ya se empieza uno a mirar qué, cuál es la correlación dentro de las áreas de trabajo y qué importancia les podemos dar. Entonces ustedes aquí ven
esta figura, ¿sí? Que parece un lapicito, y si ustedes se dan cuenta, en las diagonales de cada una de las áreas están relacionadas todas las áreas. Entonces, si yo miro, bueno, administración, ¿qué tan relacionada está con la planta de producción? Entonces digo, venga, administración y planta de producción, mire, es una I5, ¿sí? Le genera importancia I, que tiene que estar cerca, pero esa importancia es ¿por qué? Porque me utiliza el mismo personal, ¿sí? En este ejemplo específico. Puede que en otros ejemplos no, o dentro de las plantas que no distribuya, no concuerde ese mismo ítem, ¿sí? Entonces ahí uno empieza a mirar. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya tengo todo desarrollado esa metodología de importancia, yo debo llevarlo a una parte gráfica, ¿sí? Entonces dentro de la parte gráfica vamos a tener una serie de símbolos que creo que para este momento para ustedes ya son conocidos, ¿sí? Entonces vemos que hay una flecha hacia arriba que es la administrativa, la flecha hacia una flecha normal que es un transporte, un, ¿qué? Un semicírculo que nos dice que es servicios, toda la parte del triángulo hacia abajo que es el almacenamiento y el círculo que es la parte operativa. Entonces, cuando nosotros generamos esta importancia, vamos a remitirnos a la parte gráfica. Y cuando nos remitimos a la parte gráfica, miren que las mismas letras A, I, O, X, doble X van a estar dadas por unas líneas específicas, ¿sí? Visualmente van a ser unas líneas que nos van a decir cómo debe estar, eh, cómo están relacionadas cada una de las áreas, ¿sí? Entonces, para una A se hacen 4 líneas de color azul, para, el, para la E se hacen 3 líneas de color rojo, para la I 2 líneas de color amarillo, para la U una línea de color verde. Cuando no tienen importancia, o sea que no, me es indiferente si están cerca o si están lejos, pues generamos una línea punteada, pero cuando están lejos o especialmente lejos, generamos una línea en zigzag, ¿sí? Cuando es lejos y cuando tiene que estar muy, muy lejos, es una doble línea en ese zigzag. Entonces, al tener esta matriz, digamos por ese estilo, nos va a generar un diagrama de este tipo, ¿sí? Entonces, ponle cuidado a esto. Si nosotros vemos la relación entre 1 y 4, ¿sí? Que en este caso 1 es administración y 4 es la planta de producción, nos decía que era I5. Y si nosotros vamos ahí, era importantemente cerca tenerlo, vean que se genera con 2 líneas de color amarillo. Entonces ahí están las 2 líneas de color amarillo. ¿Sí? Entonces, digamos, si vemos la importancia de la parte 5 y de la parte del área 5 y del área 2, ¿sí? Donde el área 5 es la zona de abastecimiento y el área 2 es la recepción, frente a la cercanía que están en la calle, ustedes ven que dicen, uy, aquí tenemos que A, que es importantemente bueno tenerlo cerca, ¿sí? Y la 5, zona de abastecimiento, también tiene la letra A. Entonces ambas deben estar supremamente cerca. Pero si vemos el rango de importancia numérico, vemos que la recepción es importante tenerla cerca de la calle por 1. ¿Qué es 1? Porque genera un contacto directo. O sea, hay un contacto directo, en este caso los clientes. Pero si vemos la zona de abastecimiento y despachos, vemos que nuestra causal para tenerlo también cerca es el número 9. ¿Qué nos dice el número 9? Que es el recorrido de los productos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa relación entre las áreas de trabajo. Listo. Ahora, viéndolo de esta manera gráfica, ahí empezamos a mirar. Y si ven que cuando nosotros hablábamos que era importantemente alto y que era moderadamente, o sea, importante tenerlo cerca, muy importante tenerlo cerca o más bien alejado, se veían los gráficos de las líneas,
¿sí? Entonces, es un primer acercamiento a cómo debe estar vinculada la distribución de esa planta de producción, porque aquí hablamos de toda la organización. Si, si entienden un poco el concepto de lo que es el SLP. Sí, señor. Listo, entonces voy a dejar de compartir un momentico mientras bajo lo que me enviaron. Entonces hagamos una cosa. Entonces, el SLP lo que me permite es ver ese pedacito, esa forma de ubicar la organización. ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente el SLP nos ayuda a eso, sino que también hay otras metodologías que son ya más a los conceptos como líneas de ensamble, toda la parte de celdas, ¿sí? La parte de proyectos. Obviamente que cuando nosotros hablamos de proyectos, pues las personas, cuando hablamos de esa producción de proyectos, pues las personas tienen que ir hacia donde se encuentra el producto, ¿sí? En cambio, en lo que son las celdas de manufactura, con lo que es la línea de ensamble, ¿sí? Ahí se genera una operación como tal, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace, de un diagrama de operaciones que les puede también ayudar a generar un diagrama de operaciones para el producto que ustedes tienen ahí en mente que quieren mejorar. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a hablar como tal de las líneas, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Sí. Listo. Cuando vamos a empezar a hablar ya como de la línea de ensamble, pues a nosotros nos toca empezar a conocer cosas de cómo voy a manejar la línea de ensamble. Y ese cómo lo voy a manejar es generar un balance de la línea, ¿sí? ¿Qué nos dice el balance de la línea? El balance de la línea es usted asignele tareas a las estaciones de trabajo, ¿sí? Pero entonces, esas tareas que usted asigna no pueden superar en tiempos, ¿sí? Lo que yo pueda hacer en un ciclo de trabajo, ¿sí? Y adicionalmente, pues, que los tiempos muertos sean mínimos. Y bueno, pregunta. ¿Ustedes conocen el concepto de tiempo muerto? No. ¿No? No, profe, no lo había escuchado. Listo. Un tiempo muerto, ¿sí? Como tal. Es un tiempo en el cual la persona no está generando el trabajo que se hace, ¿sí? Entonces, un tiempo muerto es cuando una máquina está parada, ¿sí? En el mismo momento de la producción está parada la máquina. Puede que en ese momento no necesite hacerla, pero pero si está dentro de mi línea de producción, puede que me genere algunas demoras. Entonces, ahí hablamos de esos tiempos muertos, cuando yo estoy perdiendo el tiempo de producción en algo que debería estar produciendo. Ahora, ¿qué se me hizo? Ahora, entonces, ese tiempo muerto, pues la idea de esos tiempos muertos es que no hayan tiempos muertos, ¿sí? Entonces, pues la meta de todo gerente de operaciones es que su línea de producción esté 100% corriendo. Hay muchas cosas que no se pueden evitar en esos tiempos muertos, pero la idea es que sean mínimos. Una persona que vaya al baño, eso es un tiempo muerto en la máquina, ¿sí? Un tiempo muerto en el proceso. Y hay que contar ese tipo de tiempos muertos. Entonces ahí ya lo que nosotros debemos empezar a ver es, listo, yo debo conocer el ciclo de trabajo de esa estación, ¿sí? ¿Cuánto se demora?
¿Cuánto se demora qué? El tiempo en que transcurre la unidad, ¿sí? Entre el tiempo que sale una unidad y tarda en salir otra, ¿sí? Como nosotros hablamos de líneas de producción, es el tiempo que se demora desde el inicio hasta el final de esa línea. Sí, por eso dice que es tiempo que transcurre entre las unidades sucesivas que salen por el extremo de la línea, al final de la línea. Y adicionalmente a eso, yo debo saber cómo se está haciendo el proceso, o sea, qué relaciones de precedencia tengo, ¿sí? Esas relaciones de precedencia son los que me están diciendo cómo es el orden en que se deben trabajar las tareas o que se debe trabajar la pieza dentro del proceso, ¿sí? Entonces es importante poder ver eso. Bueno, entonces ahorita seguimos hablando de las líneas de producción y vamos a ver qué nos dice Natalia. Bueno, Natalia. Entonces, ahí ven la foto, ¿cierto? Sí, señor. Listo, cuéntame, ¿qué hiciste? Bueno, entonces, el profesor nos dio digamos que la tabla de la importancia de los contactos directos, que son los números, y nos dio absolutamente importante cerca, que son las letras. Ujú. Ese es el sistema de Ese es el SLP. sí. Entonces, dice que la administración a la recepción, yo dije que era I2, o sea, importante cerca, y ¿qué importancia necesita? Importancia de los contactos administrativos o de información. Perfecto. De la administración al almacén de materia prima, yo dije que era U4, que es sin importancia, utilización de los mismos equipos industriales, accesorios materiales. Listo, De, entonces ahí te hago una pregunta. Si la dejaste sin importancia, ¿por qué escogiste la parte de materiales? de materiales, Ujú. porque pues digamos que tenía como no sé, donde están todos los materiales de la Toda la, empresa. Ajá, toda la parte del almacenamiento. Entonces almacenamiento. tú dijiste que tiene que estar lejos, Sí, ¿sí? Ok, bien, listo. listo. De la administración a la planta, dije que 09, O 9. perdón, ordinario Ujú. y recorrido de los productos, porque se supone que en Ok. la producción, digamos que está el recorrido del proceso. Sí, Eh, ok. de administración a zona de abastecimientos y despacho, X7, especialmente importante lejos, y pues ruidos, polvos, salubridad, humos, peligro. Total. Uh-huh. Y de la administración a la calle, XX7, absolutamente importante lejos, y pues nuevamente ruido, polvo y humos. Y humos. Listo. Entonces, Vale. gracias. Entonces, vean que la percepción, ¿sí? del SLP puede llegar a ser un poco más subjetiva dependiendo de la organización, ¿sí? Entonces, Nata nos dice que hay unas importantemente cerca, unas importantemente lejos, digamos, la parte de la calle a las oficinas de administración las mandaste de un extremo a otro. En algunas otras empresas esa parte debería estar cerca, a la calle, ¿sí? Así Como en como, otras, como sí, en otras van a decir, en un almacén, ¿no? exactamente, en un almacén debería ser importantemente cerca. O sea, ahí empieza uno a mirar y a ver cómo ese modelo SLP se empieza a acomodar a las organizaciones. ¿Listo? Eso es lo que quería mostrarles y que entendieran bien esa parte. Bueno, ahora seguimos con lo de los balanceos de la línea. Entonces, cuando nosotros
hablamos de los balanceos de la línea, entonces dijimos que necesitamos saber el ciclo de trabajo, cuánto se me demora una pieza frente a la otra, las relaciones de precedencia, entonces cómo se vienen a ver todas estas actividades dentro de la línea de ensamble, ¿sí? Entonces, para eso nosotros debemos decir, bueno, ¿yo qué debo hacer? ¿Qué pasos voy a tomar para poder hacer el balanceo de línea? Entonces nos dicen, listo, cuando usted hace un balanceo de línea, usted especifica la secuencia de las relaciones de las tareas utilizando un diagrama de precedencia. Y uno dice, ¿qué es esa cosa? Entonces cuando uno dice, hijo de pucha, precedencia, ¿qué es eso? Entonces la idea es decir, bueno, si yo tengo una actividad A y esa actividad no tiene nada, es la actividad inicial, pues no hay nada que la preceda. Pero entonces tengo una actividad A, una actividad B, una actividad C. Pero entonces mi actividad B depende de que yo pueda hacer mi actividad A. Y la actividad C depende de que yo pueda hacer mi actividad A. Entonces aquí ya empezamos a ver precedentes. Si yo no hago A, no puedo hacer B y obviamente no voy a poder hacer C. Pero si hago A, puedo hacer B y puedo hacer C. Y si puedo hacer B y C, puedo hacer D. ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno empieza a ver cómo es esa secuencia de todo este tipo de procesos dentro de la línea. Y uno dice, ok, listo. Entonces, ¿ustedes se acuerdan, chicas, cuando hicimos toda la parte de, mm, de rutas críticas que nosotros teníamos unas redes que nos decían qué debía ir antes, qué actividad tenía que ir antes de qué actividad y qué actividad tenía que ir después? ¿Sí se acuerdan? Chicas, Sí. ¿sí? Ese es el eso, vamos a traer eso acá para hacer las relaciones de precedencia, ¿sí? De precedencias. Adicionalmente les dicen, listo. Entonces, pues obviamente, como nos toca averiguar cuál es el tiempo del ciclo, ponle cuidado, usted para el tiempo de ciclo, ¿qué debe tener? Pues el tiempo que usted tiene de producción en el día, ¿sí? Sobre lo que a usted le están pidiendo que produzca en el día. Entonces, lo vamos a llamar C. C es el tiempo de producción por día sobre el producto requerido en el día. Entonces, ya teniendo eso, uno dice, listo. Pero entonces, ¿cuántas estaciones de trabajo voy a necesitar, ¿sí? Para poder cumplir ese tiempo de ciclo que yo estoy averiguando, ¿sí? Entonces, ese número de estaciones de trabajo lo vamos a llamar N sub T. ¿Y qué nos dice? Usted coja todas las tareas que tiene que hacer y sume el tiempo de ellas, de esas tareas. Sume esos tiempos. Y eso le va a dar el tiempo del proceso. ¿Sí? En este caso lo vamos a llamar T. Y a ese tiempo de proceso, divídalo divídalo en C, que es el tiempo del ciclo. Entonces, pues obviamente, si nosotros vamos a ver la suma del tiempo de las tareas, pues van a estar dadas pueden ser en horas, minutos, segundos, normalmente uno las contabiliza en segundos. Y los tiempos del ciclo, pues van a estar dados, pues si los vamos a manejar en segundos, van a ser segundos día, o puede ser horas día, y tendríamos que pasarlo a minutos o a segundos, ¿sí? Y el número resultante, ¿sí? De la suma del tiempo de las tareas sobre el ciclo, van a ser la cantidad de estaciones que yo voy a necesitar, teóricamente, para poder hacer mi trabajo, para poder producir lo que me están pidiendo, ¿sí? Pero entonces decimos, ya después de que yo tengo mi tiempo de ciclo, ya sé cuántas estaciones tengo, yo debo empezar a mirar, listo. Yo debo escoger una regla para asignar, ¿sí? Las tareas a las estaciones, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo voy a empezar a hacer la producción?
¿sí? ¿Yo qué voy a establecer para que empiece la producción y que esas tareas, ¿sí? Asignadas a esas estaciones me cumplan los tiempos de ciclo? Entonces ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y adicionalmente a eso, yo voy a decir, listo, pero ¿qué pasa cuando yo tengo dos actividades para la misma estación? O sea, dos actividades, sí, que sea dentro de la misma estación o en estaciones diferentes, que tengan el mismo tiempo en hacerse. ¿Yo qué voy a hacer? Entonces ahí también debe haber una regla para romper esos empates. Puede ser de manera arbitraria, ¿sí? No, ponemos A primero y B después, ¿sí? Tienen lo mismo, pues, o no están interconectadas, entonces ambas se pueden hacer ambas paralelamente, o si están en una misma estación de trabajo, entonces ahí ya toca mirar qué tipo de regla vamos a hacer para romper ese tipo de empates, ¿sí? Entonces, ¿qué debo establecer? Las precedencias, los tiempos del ciclo, la cantidad de estaciones y reglas para asignar tareas y, en dado caso, romper los empates que me generen esas tareas dentro de las estaciones. Cuando yo ya hice todo, ya tengo, ¿sí?, las estaciones ya asignadas a cada una de sus tareas, no me generaron empates o me hayan generado empates, empieza uno a asignar de una en una las estaciones, ¿sí? Dentro de esas estaciones yo digo, listo. Entonces voy a la estación uno, le voy a asignar la tarea A, la tarea B, la tarea C, y no le puedo asignar nada más porque la idea es que las estaciones, dentro de las estaciones se tenga el mismo número o el mismo tiempo del ciclo que yo generé, ¿sí? Entonces, si yo sumo todos los tiempos de mis tareas y me dan 10 minutos, y yo veo que que mi ciclo, mi tiempo de ciclo es de 12 minutos, entonces me van a sobrar 2 minutos. Pero yo necesito que esos 2 minutos no me queden volando, porque esos 2 minutos serían tiempo muerto. Entonces, lo que hago es asignarla toda la cantidad de tareas que se puedan asignar hasta que se me colme tanto. La suma de todas mis tareas sea igual a ese tiempo de ciclo. En este caso, que la suma de mis tareas me sume 12 minutos, ya que mi tiempo de ciclo era 12 minutos. Ahí ya no tengo esos tiempos muertos, ¿sí? En algunos casos puede que me generen esos tiempos muertos, pero eso también depende de cómo vienen mis precedencias. Ya cuando uno hace todas esas actividades, uno evalúa la eficiencia de ciclo. Entonces aquí nosotros tenemos que decir, bueno, el ciclo sí me sirve, el ciclo no me sirve, ¿sí? Y genera la eficiencia. Entonces ¿cómo cojo esa eficiencia? Esa eficiencia va a coger otra vez la suma de todos los tiempos, ¿sí? De todas las tareas que yo tengo que hacer en mi proceso, las echo en un mismo saquito y las sumo, y las voy a dividir. ¿Por qué? El número real de estaciones que yo estoy generando, ¿sí? O sea, ese número de estaciones que nosotros miramos, ese es el número de estaciones y se lo multiplico por el número del ciclo, ¿sí? Entonces, esa multiplicación me va a decir que esas 5 estaciones me generan un tiempo de ciclo específico. Y se hace esa relación, sumo el tiempo de las tareas restantes sobre el número real de estaciones por ese tiempo de ciclo. Si nosotros vemos que esa eficiencia no sirve, ¿sí? Es lo que nosotros esperamos, pues nuestro sistema para nosotros va a estar balanceado. En caso tal que no sea satisfactoria esa eficiencia, o sea, cuando hablamos de satisfacción es que pueda cumplir con esa cantidad de productos que me están solicitando, ¿sí? O pueda cumplir en un porcentaje alto, ¿sí? 70%, 80%, 90%, uno dice, bueno, sí, el balanceo de la línea está bien, pero si yo veo que hay para atrás, que mi balance aquí, yo balanceé la línea y la línea me está generando una eficiencia del 50%, del 60%, uno ya tiene que mirar hacia atrás y decir, venga, volvamos a equilibrar este sistema,
¿sí? Si no es satisfactoria, volvámonos a equilibrar. ¿Y cómo lo puedo equilibrar? Pues ahí ya entrarían a mirar decisiones de si el proceso es el adecuado, si le puedo quitar tiempo a algún proceso, sí, ya más adelante vemos ese tipo de decisiones como tal para todo lo que es esa disminución de tiempos. ¿Sí? ¿Comprendido como el concepto de ese balanceo de la línea? Sí, profe. ¿Sí? Santi, ¿comprendido? ¿Lo tenemos? Santi se fue. Santi se fue. Nos dejó solitos. Tururú, tururú. Listo. Entonces, bueno, les iba a mostrar, antes de ver toda la parte de la precedencia, les voy a mostrar un, una distribución aquí. ¿Dónde estás que se me hizo? ¿Dónde están los diagramas de operaciones? Aquí están nuestros diagramas de operaciones. Eliminación, análisis de flujo, diagrama de operaciones. Entonces, ven, este puede ser un diagrama de operaciones que ustedes puedan establecer, ¿sí? Pues viene todo el objeto del diagrama, qué número de diagrama es, dónde empieza, cuando decimos en dónde empieza, es literalmente en dónde inicia el proceso, dónde termina, las personas que lo elaboran y la fecha. Entonces, vean que, digamos, en esta actividad, esto es un fertilizante que se llama Nersol, que lo produce una empresa llamada Texol. Entonces, ¿ellos qué? ¿Cómo se veía ese proceso? Entonces, se empezaba desde el almacenamiento de la materia prima, ¿sí? Se hacía un transporte, ¿sí? Entonces, si ven, aquí está lo que es operación, transporte, una inspección, una demora y el almacenamiento. Entonces, salía del almacén de materia prima, iba y hacían un transporte hasta el molino, ¿sí? Que era una de las máquinas, de la maquinaria que tenían. Entonces, cuando llegaba al molino, ¿qué hacía? Generaba la operación de moler. Cuando terminaban de moler, ¿sí? Lo que hacía la materia prima eran unos cristales que se molían. Lo que hacían era transportar ya esos cristales molidos y lo transportaban hacia una mezcladora. Entonces, dentro de la mezcladora, pues ahí lo que hacían era, pues, con el agua, mezclar toda ese polvillo que se generaba. Y cuando terminaban de mezclarlo, hacían otro transporte y lo llevaban hacia una granuladora, que eso es otra máquina ya muy específica para eso. Hacían la granulación, o sea, cogían lo que molieron, pues adicionalmente con todo lo que necesitaban ahí, en la parte química, se los echaban y empezaban a generar esa granulación. Como eso todavía venía húmedo, lo que hacían es coger como esa pastica y la llevaban a un horno, ¿sí? Entonces hacían ese transporte al horno rotatorio, era un horno gigantesco que se calentaba y giraba, y ese horno rotatorio lo que hacía era secar ese material granulado para generar, pues, los granulitos del fertilizante. Cuando se hacía ese secado en ese horno, se transportaba ya en unas canecas y se dejaba ese producto en proceso. Cuando ese producto en proceso se dejaba quietico un cierto tiempo, y después de que yo hacía esa operación de transportar esas canecas, y cuando yo hacía ese transporte, ya se hacía una operación que era una clasificación de granos. Sí, tenía que tener unas especificaciones técnicas, y para poder clasificar esos granos, lo que se hacía era coger una muestra y llevarla a un laboratorio de calidad. ¿Sí? Cuando se llevaba la muestra, se hacía un control de calidad, pues allá hacían unos estudios específicos y decían si sí o no servía ese lote. Si servía ese lote, después de hacer eso, lo que se hacía era el transporte del producto que estaba en proceso y se empacaba. Se hacía la operación de empacado, y cuando se empacaba, pues quedaba en el almacén de producto terminado. Entonces, si ven cómo se veían las secuencias, es una secuencia de operaciones, ¿sí? Lo que yo debo hacer.
¿Qué se le puede adicionar? Pues obviamente se puede adicionar el tiempo de cada una de cada uno de esas operaciones, ¿sí? Entonces, el almacenamiento de materia prima, pues obviamente no cuenta dentro del tiempo del proceso, pero el transporte del molino sí. Se demoraban 15 segundos, en la moneda se demoraban 30 minutos, en ese transporte de la- del molino a la mezcladora se gastaban 10 segundos. Ahí entonces empieza uno a mirar también como a desmenuzar un poquito esa parte de las operaciones. Ahora, ya vimos que el balanceo de la línea tiene ese tipo de cosas. Miremos un ejemplo. Entonces tenemos una camioneta modelo J, se irá armada utilizando una banda transportadora. Entonces aquí ya nos están diciendo cómo se está transportando. Entonces, bien. Se requieren 500 camionetas por día. Allá nos están diciendo qué cantidad de camionetas yo necesito realizar al día dentro de esa línea. Entonces nosotros decimos, listo. Tenemos el tiempo de producción que es de 420 minutos. Y vamos a pasar a la ilustración que nos presentan los pasos de los tiempos. Ahora, vamos a mirar cómo vamos a balancear esa línea. ¿Sí? Vamos a mirar todos los ciclos de precedencia. Entonces tenemos esto. Las tareas, los tiempos en segundos, vean, que nos están dando la cantidad de minutos que se tarda la línea. ¿Sí? Se tarda en el tiempo de producción. Pero, como tal, cada tarea nos la están dando en segundos. Entonces, ¿cómo la debemos tomar? ¿Cómo la tomarían ustedes? ¿En minutos o en segundos? No te entendí la pregunta, profe. Sí, mira, a ti te dan un tiempo de producción en minutos, pero los tiempos de las tareas que se generaron, que tienen que hacerse, están dadas en segundos. ¿Tú qué harías? ¿Pasas el tiempo de producción a minutos, el tiempo de producción de minutos a segundos, o pasas cada una de las actividades de minutos a segundos? Digo, de segundos a minutos, perdón. Yo diría que se pasarían los segundos a minutos. ¿Sí? Es una forma de hacerlo. ¿Qué es más fácil? Pasa los minutos a los segundos. Ya tienes todos tus tiempos de tareas en segundos. ¿Para Sí, qué vas a pasar todas las tareas a minutos, no? Pasa sí. tu tiempo de creación a segundos. ¿Sí? Entonces, ahí ya. Mira que aquí uno ya empieza a mirar, oiga, cómo es mucho más fácil manejarlo. Sí, es más fácil pasar uno que pasar 10, 12 tareas. ¿Sí? A ese tiempo. Entonces, mire, ¿qué nos dice? La tarea A, que es colocar un retén en el eje trasero, atornillar a mano 4 tornillos y las tuercas. Tiene una duración de 45 segundos. La tarea B, ¿sí? Tiene una duración de 11 segundos, que es introducir el eje trasero a la camioneta, pero vean que hay una tarea que la está precediendo, que si yo no hago la tarea A, pues no puedo hacer la tarea B. Después de eso, pues hay que apretar las tuercas, que es nuestra tarea C, que eso se dura 9 segundos, pero tengo que haber terminado la tarea B para poder hacer esa tarea C. La tarea D, miren que el tiempo que se gasta 50 segundos, que es la más larga, y nos dice, mire, coloque el eje delantero, y apriete, y apriete las a mano, 4 tornillos con sus respectivas tuercas. Pero vean que esta no tiene precedente. Entonces allá uno empieza a moldear ese tipo de precedencias. Entonces, vámonos para acá. Listo. Entonces, tenemos tarea A, B, C y D. Vamos a quitarles los tiempos aquí, vamos a ocultar esto, para que solamente nos queden las tareas y las tareas que me preceden. Y voy a dejar que ustedes me digan cómo vamos a hacer esas precedencias. Listo, entonces iniciamos tarea A, que es la tarea inicial. Esta es mi tarea. ¿Qué sigue? Yo tengo mi tarea A. ¿Qué necesito?
Muchachos, guíenme, guíenme. ¿El numerito de importancia no es? No, no, ahorita solamente vamos a mirar las precedencias. Solamente vamos a mirar las precedencias. Sí, vamos a armar como la estructura del proceso. Esta es la estructura del proceso. Entonces, tengo la tarea A, no me precede nada. Entonces, ahora, ¿qué tarea sigue? Tarea B. Listo, la tarea B. Entonces, la tarea B. ¿Y esa tarea B tiene alguna precedencia? La A. La A. Entonces, yo para poder hacer esto tengo que tener la A. Ok, listo. ¿Qué otra tarea sigue? La C. Listo. ¿Y esa qué necesito yo para hacer la tarea C? La B. Necesito tener la B. Entonces, esta es la C. Entonces, yo voy a necesitar terminar esta para empezar esta. Listo. ¿Cuál es la tarea que me sigue? La D. Ah, Listo. ¿Y esa tiene alguna precedencia? No tiene ¿Hay algo? precedente. ¿No tiene precedente? Ok. ¿Dónde la pongo? ¿Después de la C? ¿Con la B? ¿Con la A? Al lado de la A, ¿no? Abajo de la A. ¿Abajo de la A? Perfecto. Vamos abajo. Listo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué tarea sigue? La E. Listo. ¿Y la tarea E? ¿Qué necesito para poder desarrollar la tarea E? La D. La D. Listo. Si necesito la D, ponemos la D. Necesito que hágame esta para poder hacer esta. Ahora, ¿cuál es la siguiente tarea? La F. Listo. ¿Y la F? ¿Qué necesito para hacer la F? La C. Ay, la C. Uy, espera. Ujú. ¿Necesito alguna otra? No. Nada, ¿cierto? Ujú. No necesito nada. Listo. ¿Qué sigue? La G. ¿Y la G que nos está diciendo? ¿Cuál es alguna precedencia? La C, sí. Necesito hacer la C para hacer la G. Ujú. La F no, solo la C. Ujú. Ok, interesante. Listo. ¿Qué tarea sigue? La H. Listo, y esa tarea H De la E. sale de la E. Perfecto. Ujú. Listo. Ahora, ¿qué más sigue? La I. Y para hacer la E, ¿qué tengo que hacer? La E. De la E. ¿De la E también? ¿No? Esta es la H, ¿no? I, F, no, F, G, La I. Esa es la I. Ahí esta es es la I, ¿cierto? la I y la arriba la H. La I. Y J. ¿Y la J qué es la J? La J sale de la F, la G y la H. De la F, la G y la H. ¿Solamente esas? La F, la G, la H y la I. Ok. Entonces, sale de acá, sale de acá, sale de aquí, pone otra. Y que esta sale de aquí. Ok. Y después de esa, ¿qué tengo que hacer? La K sale de la J. Y sale de la J. Y listo. Entonces, nosotros ya con eso ya tenemos lo que es el diagrama de las precedencias. ¿Sí? Obviamente, pues, ya después uno lo pone más bonito, más entendible.
le pone colorcitos y demás. Pero ya tenemos las tareas que me preceden una de la otra. Gracias. Sí, entonces ya hicimos ese diagramita. Cuando yo tengo ese diagramita, ustedes ya tienen en la cabeza cómo debe ser el proceso. ¿Cierto? Aquí ustedes ya están viendo, venga, hay un proceso específico, hay una cantidad de tareas que yo debo generar y que puedo empezar a organizar. Ahora, ¿yo qué debo hacer? Yo debo empezar a determinar el tiempo del ciclo de la tarea. ¿Sí? Entonces yo empiezo a decir, listo. ¿Qué nos dice el ciclo? La producción diaria sobre lo que yo requiero en el día. Entonces, ¿cuál es la producción diaria que nosotros nos dijeron? Yo debo tener 500 camionetas. ¿Sí? Producto requerido. Pero ¿cuál es el tiempo que realmente yo voy a necesitar para producir esas 500 camionetas? ¿Qué nos dijeron en el ejercicio? Tiene 420 minutos. Ese es nuestro tiempo. Yo voy a coger esos 420 minutos así solitos. ¿O le hago esos 420 minutos? Cuéntenme, muchachos. ¿Yo qué le hago esos 420 minutos para poderlos manejar más fácil? Dividirlo por 45 ¿verdad? No. Voy a dejar atrás ahí. Tiempo de producción por día sobre producto requerido por el día. Pero vamos a determinar el tiempo del ciclo. ¿Cuánto me demoro haciendo la producción en el día? 420 minutos. Sí. Y debo tener 500 camionetas. ¿Qué podría hacer? Pues yo voy a coger esos 420 minutos, pues los voy a mandar a segundos, o sea, los multiplico por 60, y me van a decir que yo tengo 25.200 segundos para poder hacer mis 500 camionetas. Cuando yo hago esa división, me tiene que dar 50.4, ¿cierto? Se supone. Entonces vamos a nuestro Excelito. Y el Excelito nos va a decir, venga a ver, número de camionetas 500, tiempo de ciclo. Aquí está mi tiempo de ciclo. Yo tengo un tiempo de producción por día, que es de 420, el cual lo multipliqué por 60 y lo dividí en mi número de camionetas. Entonces, mire que el tiempo de ciclo, o sea, el tiempo que debe estar en cada una de las estaciones es de 50.4. Es de 50.4 segundos. ¿Sí? Esto es segundos por camioneta. Entonces ahí uno empieza a decir, ok, yo puedo establecer, ¿sí? que alguna de mis actividades que están en mi primera estación de trabajo, voy a cumplir. Tengo que cumplir esos 50.4 segundos. ¿Cuál? Todavía no sabemos, pero hacia allá vamos. Ahora, paso 3. ¿Cuántas estaciones voy a necesitar? Entonces, ¿qué nos dice? Cuando yo voy a buscar las estaciones, digo, listo, la suma del tiempo de mis tareas sobre mi tiempo de ciclo. Ya tengo mi tiempo de ciclo, ¿sí o no? Entonces, sumemos. Calculadora. ¿Trajeron calculadora? No han traído calculadora. Entonces, sumemos. ¿Cuánto nos da ese tiempo de cada una de las actividades? ¿Quién está sumando? Yo no estoy sumando. O sea, sería los 50.4. No, pilas. Cuando nosotros hablamos de que vamos a llegar a la estación de trabajo, primero necesitamos saber cuánto me suma el tiempo de las tareas. O sea,
Aquí Los tenemos 45 más los 11 más 9 más 50, exactamente. ¿Cuánto me suma más todas las 9 tareas que yo tengo ahí? más 50 Ah, ok. más 12 más 45, 56. 8 más 9. Me dio 195. 195. Vámonos a nuestro Excelito. Entonces, aquí tenemos las tareas, tenemos la sumatoria de las tareas. ¿Cuánto nos da el total de las tareas? Efectivamente, nos da 195. 195. Ahora, ¿qué nos está indicando la fórmula? Nos está diciendo, o sea, que para poder hallar ese NT, o sea, esa cantidad de estaciones, yo debo coger ese total de esos 195 y lo debo dividir en el tiempo de ciclo. ¿Y cuál es nuestro tiempo de ciclo? ¿Cuál es nuestro tiempo de ciclo? El 54. El 54, efectivamente. ¿Y cuánto nos va a dar esa operación matemática? Si yo cojo 195 dividido 104, nos da 1,87 3,87, ¿cierto? a 3. 195 sobre 50,4. Perdón, 50,4. Sí, 3,86. 387, 386,50. ¿Qué, 3,87 no. ¿Qué pasa acá? Nos dio un número que no es cerrado. Nosotros vamos a coger ese número y lo vamos a llevar hacia sus siguientes, lo vamos a redondear, ¿sí? Lo llevamos hacia ahí, o sea, un número mayor. Si nos hubiese dado 3,35, mándelo, mándelo hacia arriba, ¿sí? Porque puede que si lo mandes abajo me quede corto. Entonces, necesitamos cuántas estaciones de trabajo. ¿Cuántas estaciones de trabajo vamos a necesitar? En teoría, 4. 4. Listo, entonces aquí uno empieza a mirar, ok, en teoría, sí, pilas, estamos hablando de que en teoría yo voy a necesitar 4. Ahora, ¿qué necesitamos? Listo, necesitamos mirar la asignación de tareas. Entonces, normalmente uno lo que hace es que se utiliza la regla de la asignación cuando se tiene mucho tiempo de duración, ¿sí? Entonces aquí nos dicen, la estrategia consiste en utilizar una regla que asigne las tareas que tienen muchas otras que le siguen durante mucho tiempo, ¿sí? Porque de hecho me limitan el balanceo que se pudiese lograr. Entonces, vamos a ver una cosa. Antes de ver la tablita. Como nos están diciendo que asigne las tareas que tienen muchas otras que le siguen, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, la tarea A le sigue ¿cuántas? Una, ¿sí o no? Entonces, podemos iniciar con la tarea A. Eh, Perdón. Tuve una interrupción y se me fue la idea. Es que aquí ahora en el cuarto de lado están en clase también. Bueno, ok, entonces estábamos mirando. Entonces vamos a generar una orden de prioridad dependiendo de las tareas que le siguen. Entonces cuando yo miro a mi tarea A, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ¿cuántas tareas le siguen a la tarea A? Venga, a ver, miramos, le siguen una, le siguen dos, le siguen tres, le siguen cuatro, le siguen cinco y le siguen 6 tareas. ¿Sí? Porque es que yo debo tener en cuenta desde el inicio hasta el final de la línea. Entonces digo, ve, tiene muchas tareas. Vamos a ver cuántas tareas tiene D. Tiene una tarea, dos tareas, tres tareas, cuatro tareas, 5 tareas, después de que se hizo la tarea D. Entonces, entre esas dos, pues yo digo, no, pues yo primero voy a poner en la estación, voy a poner A,
Después puedo poner D. Listo, pongamos D. Ahora, miremos B. B cuántas tareas tienen después de que se hizo. ¿Cuántas tareas? A ver, ¿cuántas tareas tienen? Díganme ustedes, muchachas. B tendría 2 tareas. B, 2, ¿segura? Bueno, pues una, pero sí, una nomás. Acuérdate que estamos hablando de tareas que van después de que yo hice B. Ok, serían 4. 4, 5. 1, 2, sí. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tareas. Tiene 5 tareas después. Pero vean que D también tiene las mismas 5 tareas. Entonces empezamos a mirar, uy, aquí toca hacer el desempate. Ahorita miramos lo del desempate. Bueno, sigue C. C, ¿cuántas tareas tiene después de ella? Tiene 4 tareas. A veces de ya dijimos que tenía 5. ¿E cuántas tiene? E tiene 4 tareas también. F tiene 2 tareas. G tiene 2 tareas. H tiene 2 tareas. I tiene 2 tareas. J solo tiene una. Y K pues no tiene tareas después de. Entonces aquí empezamos a mirar esa asignación. Entonces hacemos nuestra tablita. Listo, tareas. Las tareas siguientes de A eran 6. B o D pueden seguir porque sus tareas siguientes serán 5. Después de eso yo digo C o E, porque sus tareas siguientes serán 4. F, G, H o I, ¿sí? Cualquiera de esas actividades, tenían 2 tareas subsecuentes. J tenía solo una y K ya no tenía. Entonces miren que empezamos a generarle la prioridad a esas tareas. ¿Sí? Entonces ya nosotros empezamos a decir, mire, A va a ser mi primera estación de trabajo. K va a ser nuestra última estación de trabajo. Y ahí podríamos estar teniendo 1, 2, 3, 4, 5, de pronto 5, de pronto 6 estaciones de trabajo realmente. Con eso, pues, ¿yo qué hago? Bueno, pues vamos a mirar el desempate. ¿Sí? Entonces aquí vamos a mirar, uno mira en la regla del número mayor de tareas subsiguientes. ¿Sí? Entonces ya miramos esa tarea de mayor de subsiguientes, pero debemos ver cómo vamos a establecer es qué le sigue. Entonces hacemos una tablita donde tenemos la cantidad de estaciones que pueden generarse, la cantidad de tareas, todos sus tiempos. Pero entonces vamos a mirar, bueno, que hay unos tiempos restantes no asignados, que hay unas tareas que están por hacerse, ¿sí? ¿Qué tarea, cuáles son las que tienen más tareas subsiguientes y cuáles son las que tienen las operaciones más largas? Y ahí uno empieza a mirar. Entonces, mi primera estación, tengo la tarea A con un tiempo de 45 segundos, perfecto. Tengo mi estación 2, que tiene un tiempo de tarea de 50. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hizo ese desempate? Entonces, sencillo, como A y D no tienen tareas adicionales, y en que A y D son las tareas que tienen mayor tiempo, ¿sí?, de operación, y nosotros estábamos hablando que íbamos a mirar el mayor número de tareas subsiguientes y adicionalmente al mayor tiempo de tareas subsiguientes, pues vamos a mirar cuánto se demora, la mayor cantidad de tiempo que se tienen. Por eso A empieza de una y D empieza de una. Y sus tareas me están copando prácticamente el tiempo del ciclo. Tenemos una estación 3. Ahorita solo vamos a mirarnos en los tiempos de tarea. Entonces decimos, listo, ¿qué es lo que pasa acá? D tiene 11 segundos de tarea, tiene dos restantes, pero mire que tiene la operación más larga, ¿sí? Entonces yo digo, oiga, después de B, después de D, yo debo asignar tareas en la estación 3 y la primera tarea que asigno es la B. ¿Por qué? Dura 11 segundos, miren que aquí tiene 2 tareas nomás, pero dentro de esas 2 tareas tiene una de las tareas que tiene el mayor rango de operación. Después miro, bueno, E tiene 15 en el tiempo de la tarea.
¿sí? Tiene 3 tareas restantes por hacer, pero vean que si yo no hago C, no puedo hacer E. Y uno dice, aquí ya empiezan a verse esas precedencias. Y esas precedencias también me generan ese peso, ¿sí? Si yo no puedo hacer C, me empiezan a generar ese peso para poder ir llevando ese orden de las tareas que se generan. Entonces, digamos, F lo que hicimos fue arbitrariamente ponerla. Sí, hicimos un desempate arbitrariamente. ¿Por qué? Pues porque no tenía ninguna tarea por hacer después de F. Sí, igual en H, igual en J. Son tareas que uno lo que hace es ese desempate arbitrariamente. ¿Sí? Entonces aquí lo que nosotros miramos fue el tiempo de las tareas, ¿sí? La cantidad de tiempo, pero dentro de esas actividades, qué actividades subsecuentes me generaban y cuál era ese tiempo de esas actividades subsecuentes, ¿sí? Y dependiendo de la tarea más larga subsecuente, yo empiezo a decir, listo, empecé con A, empecé con D, empiezo con B, después de B voy a empezar a hacer E, después de E voy a empezar a hacer C, después de C voy a hacer F. Y en la siguiente estación es igual. Miren que ahí la línea nos dice B. G es la que tiene unas tareas subsecuentes y son las tareas que en ese espacio son las más largas. ¿Sí? Y aquí lo que yo hago es el desempate. Listo, puedo hacer G, hubiese podido haber puesto I, y eso puede hacer ese desempate, cualquiera de las dos. Y J, que es la subsecuente de alguna de esas dos. Y K, como es la última, pues si yo no tengo nada, no he hecho ninguna de las tareas anteriores, pues no puedo desarrollar la tarea acá. Más o menos, tenemos el concepto. ¿Sí? Quiero que este concepto quede fijo, que se entienda, por favor, chicas. Sí, profe. Listo. Entonces vámonos para nuestro libro hermoso. Entonces, vamos a quitarle los... Entonces, como te acuerdas que nosotros estábamos diciendo que para poder balancear nuestra línea debemos hacer que en cada estación, ¿sí?, de trabajo, mi tiempo de la tarea, ¿sí? O sea, el tiempo de todas las tareas que yo tenga o yo vaya a asignar a esa estación me colmen mi tiempo asignado, o sea, mi tiempo de ciclo. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que dijimos eso? Que T es igual a C. Sí, señor. Listo, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, mirando eso, pues vamos a empezar a ver cuáles son los tiempos que yo asigné o no asigné. Entonces, mire, estación 1, tiempo de la tarea, 45. ¿Cuál era nuestro tiempo de ciclo? ¿Cuál es nuestro tiempo de ciclo? Nuestro tiempo de ciclo es 50,4. Entonces, lo que yo hago es coger esas tareas y decir, bueno, yo tengo 45 segundos, nuestro tiempo de ciclo es 50,4. Yo no pude asignar a esa estación A ninguna otra tarea. Entonces, pues, ese 5,4 va a ser un tiempo muerto para nosotros en esa tarea. Pero ya no puedo asignarle más tareas, porque la que sigue va a sobrepasar ese tiempo. Entonces ahí sí ya no nos cuadra. Segunda estación, que es la tarea D. Entonces la tarea D dura 50 segundos. Entonces, pues esa prácticamente colmó nuestro ciclo. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? 0,4 segundos. Pues ahí no va a haber una tarea a la cual yo pueda asignar a esa estación de trabajo. ¿Qué es lo que pasa en lo que sigue? E solo dura 11 segundos. Entonces, cuando yo veo que dura solo 11 segundos, yo voy a tener un tiempo de
39,4 segundos. Entonces yo le puedo asignar una tarea adicional. Entonces, sí, asigno la tarea E. Cuando asigno la tarea E, ya no voy a tener en cuenta los 50,4 segundos del tiempo de ciclo, sino que voy a tener ya es el tiempo que no asigné. Entonces, como a B le asigné 11 segundos de esos 50, el tiempo que todavía no he asignado es de 39,4. A este tiempo de 39,4, yo voy a coger 15 segundos que hace la tarea E. Y nos sigue quedando un remanente de 24,4 segundos. Entonces, digo, bueno, yo todavía tengo tiempo en esa estación de trabajo para meterle otra actividad. Entonces, cojo la tarea C. Y esa tarea C me dura 9 segundos. Y digo, listo. Tenía 24,4 sin asignar, le puse la tarea de 9, ahora me quedan 15,4 segundos por asignar. Entonces, aquí decimos, listo. La primera tarea yo se la quité a mi tiempo de ciclo, pero ya mi segunda tarea es el tiempo de mi tarea menos lo que me queda. Y la siguiente es el tiempo de la tarea menos lo que me queda. Y la siguiente, si tenía 15 y llegamos a hacer F, que la pusimos ahí que nos cabía, ya nuestro tiempo de asignación es de, si tenía 15,4, mi tarea duraba 12, ya solamente vamos a tener 3,4 segundos para poder asignar. Entonces, pues ya no hay una tarea que yo pueda asignarle a esa estación de trabajo. Entonces, esa estación de trabajo ya me queda ahí quieta. Por eso es que nuestra tercera estación de trabajo tiene 1, 2, 3, 4 tareas asignadas, porque el tiempo de ciclo me da para poder asignar esas 4 tareas a esa estación de trabajo. Y en este caso, pues me queda un remanente de tiempo restante. ¿Sí? Son 3,4 segundos que vamos a decir que son tiempos muertos. Ahora, pues obviamente yo necesito otra estación de trabajo adicional. ¿Para qué? Para seguir asignando tareas. Entonces vamos a asignar la tarea G, que dura 12 segundos. Aquí volvemos a la asignación del ciclo completo. Yo tengo 50,4 segundos para esa estación de trabajo y voy a gastar 12 en la tarea G. Cuando yo gasto esos 12, pues me queda un remanente de 38,4. Puedo asignarle otra tarea, listo, asignémosle cuál, la siguiente, con más tiempo de trabajo, 12. Tenía 38, ahora me quedaron 26,4. ¿Puedo asignarle otra? Sí, asignémosle otra. Va a ser la tarea ahí. Y esa tarea ahí también, 12 segundos, listo. 26 menos 12 me quedaron 14 segundos todavía libres, todavía disponibles. ¿Cuál es la siguiente tarea que yo puedo asignar a esa estación de trabajo? Pues la tarea J. La tarea J me genera solamente 8 segundos. Cuando me genera esos 8 segundos, pues me queda un remanente de 6,4 segundos libres en esa estación. Podemos asignarle la última tarea, que es la tarea K. ¿Cuánto dura la tarea K? La tarea K dura 9 segundos. Ya no alcanzo a meter esa tarea en esa estación de trabajo. Entonces, ponga otra estación de trabajo en la cual tiene 50 segundos, 50,4 segundos, y asígnele esa última tarea, esa última tarea, que es la última tarea acá, la cual dura 9 segundos. Y me van a sobrar en esa parte 41,4 segundos de tiempo para ese producto. Aquí hablamos de una unidad de producto. ¿Sí? Esto es sobre una unidad de producto. Entonces vea que a nosotros que nos había dicho la matemática, nos había dicho, venga, usted va a necesitar 4 estaciones de trabajo, pero realmente vamos a necesitar 5. ¿Sí? Por eso es que enfaticé, cuando hicimos esta, y enfaticé en teoría, ¿sí? En teoría puede ser 4. En este caso nos dimos cuenta que vamos a necesitar 5. Y ya con eso yo puedo decir, listo,
Pues ya tengo, sí, ya tengo mis estaciones de trabajo, ya asigné, ya vi cómo voy a generar ese orden de mis tareas, asigné las tareas a mis estaciones de trabajo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues miremos qué tan eficiente es este balance, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Usted coja el tiempo de las tareas y coja lo que le dio las estaciones reales que va a necesitar y mírelo por ese tiempo de ciclo. Es como nosotros ya sabemos que nuestras tareas, ¿sí? Suman 195 segundos, pues ya sabemos, sí, 195. Vamos a necesitar 5 estaciones de trabajo, ¿sí? Que es el número real de estaciones. ¿Sí? Por eso aquí hablamos es del número real de estaciones. ¿Sí? Cuando hallamos el NT es un teórico, ¿sí? Es un valor teórico. Aquí ya sabemos que son 5, número real de estaciones, y multiplique ese número real de estaciones por 50,4, que es lo que me dura el tiempo de ciclo. Entonces rectifiquemos. Háganme el favor de rectificar si me da o no me da ese 0,77. ¿Si me da o no me da? Espéreme, Sí, señor. espéreme. Vea, 0,7738. Exacto. Entonces, pues obviamente, como las eficiencias se manejan en porcentaje, entonces tenemos que esa línea de producción que nosotros vimos y que nosotros estuvimos revisando, o sea, esta línea de producción con esas tareas asignadas de esa forma, tiene un 77% de eficiencia. Pregunta, ¿para ustedes sería buena, es buena o es mala esa eficiencia? Es una pregunta, es para que... O 07. sea, esa no tiene una respuesta correcta o incorrecta. ¿Sí? Ya es criterio de ustedes si para ustedes es eficiente o no es eficiente. Con un porcentaje del 77, Sí. yo creería que sí. Por qué dirías que sí es eficiente? Pues, ay, a ver. Cállate que estoy en clase. Porque es eficiente, porque, o sea, de un 100% a un 77 creería yo que está bien, porque, no sé, No sabes. Ve pensando, por la eficiencia. Nata, ¿te parece eficiente o no te parece eficiente un 77%? mm, No, ¿No? no, pues es que, pues más o menos, porque está sobre un 50%, no sé. Está por encima del 5, está por encima de un 70%, entonces la utilización de mis máquinas está más o menos. Ahí uno empiezas a mirar, venga, si nos va a servir ese 77% de eficiencia nos está diciendo que sí vamos a lograr la meta de las 500 camionetas o no la vamos a lograr, que ya uno empieza a ver ese tipo de análisis. Yo diría, sí, mi eficiencia del 77% sí es una eficiencia, es una buena eficiencia, pero la puedo mejorar. Ahí es donde empieza a mirar, oh, sí, podríamos mejorar esa eficiencia. ¿Cómo? No, pues vamos a miremos como tal, si dentro de nuestras estaciones de trabajo podemos adicionar o no adicionar más tiempo, o vamos a ver si el- nuestro proceso sí lo podemos mejorar haciendo algunos cambios o demás. Entonces ahí llegamos a la división de las tareas, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa eficiencia, muchas veces el tiempo, ¿sí? Los tiempos son más largos, ¿sí? Que el ciclo de trabajo. Entonces, si, digamos, en este ejemplo,
yo pusiera, si yo hubiese puesto la tarea, la última tarea en la estación de trabajo número 4, pues nos va a exceder nuestro tiempo de ciclo, ¿sí? O hubiese puesto cualquier tarea dentro de la estación 1 o 2, pues nos iba a extender ese tiempo de ciclo. Ahí nosotros empezamos a decir, listo, pues podemos dividir la tarea, ¿sí? Dividir la tarea no escoger usted, haga una parte, usted en esta estación de trabajo haga una parte y en esta otra estación haga otra parte, o hagan la misma tarea, pero en dos estaciones de trabajo diferentes. Eso me podría ayudar, ¿sí? A que fuese más eficiente esa línea de producción, ¿sí? Pero también yo podría decir, más bien comparta las tareas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No es que la estación de trabajo que yo vaya a poner ahí nueva, ¿sí? O que yo tenga, vaya a ser lo mismo que me está haciendo la otra. Lo que puedo hacer es que me va a ayudar a hacer algunas de las unidades, ¿sí? A intervenir algunas de las unidades. Entonces, yo puedo poner dos estaciones de trabajo que sean dos turnos, digamos, en este caso, que hagan, que me hagan una misma tarea, ¿sí? No quiere decir que el uno no me pueda hacer otras tareas, sino que me puede ayudar a hacer más ágil esa estación de trabajo. Puedo usar dos estaciones paralelas, ¿sí? O sea, voy a asignar tareas en una estación y en otra estación, las mismas tareas, pero me trabajan en paralelo. O sea, van a ser dos entradas, ¿sí? En esas estaciones. El concepto del paralelismo lo tienen, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces me entienden cuando yo digo dos líneas paralelas, dos estaciones de trabajo paralelas. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos mirar? Pues podríamos mirar un trabajador más capacitado. Sí, de pronto un trabajador que maneje mucho mejor las herramientas, ¿sí? Puede hacer más veloz la línea de trabajo y puede disminuir los tiempos. Eso puede pasar, ¿sí? ¿Qué otra decisión puedo hacer? Puedo trabajar horas extra, ¿sí? Entonces, si yo veo que no voy a alcanzar, pues yo alargo el tiempo de operación. Y cuando alargo el tiempo de operación, puede que la línea se me balancee de una mejor manera. O puedo rediseñar el producto, puedo rediseñar esa forma de hacerlo. ¿Sí? Entonces, ahí ya depende de qué es mucho mejor para nuestra línea de ensamble. Y obviamente, ese mucho mejor dentro de la línea de ensamble también lo va a dar el cómo yo ubique esa línea dentro de mi planta. ¿Sí? Porque yo puedo hacer una línea completa, ¿sí? Y que todo eso pase por una banda transportadora. Yo puedo generar las celdas de manufactura que pueden estar en L, pueden estar en U, o en otro tipo de distribución que haga que las tareas se puedan generar mucho más rápido. ¿Comprendido un poco este tema del balance de líneas? Sí, profe, Sí, entendido. señor. Perfecto. Bueno, muchachos, no los ocupo más por ahí. Nos veremos el martes. ¿Listo? Vale, Listo, profe, profe, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Yo Vale, les subo, profe, gracias. creo que yo ya les subí el ejemplo del balanceo de línea, si no estoy mal. Pero el ejemplo va a quedar en el aula para que lo miren, para que lo detallen un poquito mejor. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Que estén muy Feliz bien. noche para todos. Que estén bien. Gracias igualmente para todos. Que esté muy bien. Hasta luego.